y en el denominador. Acá tienen un ejemplo, ¿verdad? Numerador tienen una operación, una resta. Y el denominador tienen una suma. Fíjense que tienen que tener un orden, ¿verdad? Sería ir a cálculos, recurrir a cálculos auxiliares, en donde analizo el numerador hasta llegar a un determinado resultado. Luego el denominador, ¿sí? En cálculos auxiliares resuelvo, luego llego a cálculos definitivos y ahí simplifico, ¿sí? Fíjense, dice lo siguiente, se reducen el numerador y denominador, o sea, se estaría efectuando la operación. Se dividen las dos fracciones que resultan, sería simplificar siempre que se pueda. Si no se puede, queda indicado. Entonces, para que sea más fácil, hago el cálculo auxiliar del numerador. Esto va en cálculos auxiliares. Tienen A menos 1 sobre A. Fíjense que es un entero y una fracción. Ahí directamente para operar tengo que hallar el mínimo común. A este entero le convierto en fracción poniéndole 1. El mínimo sería A, 1 por A es A, y comienzo a dividir. A dividido 1 es A por A al cuadrado. Menos A dividido A es 1 por 1, 1. Fíjense que esto no puedo sumar, o sea que me queda así expresado en esta forma. Inclusive, si analizo, tengo un caso de factoreo que es A cuadrado menos 1. Puedo desdoblar eso como una diferencia de cuadrado. Sería A menos 1 por A más 1 sobre A. Ese vendría a ser el resultado del numerador. Lo mismo voy a hacer con el denominador. 1 más 1 sobre A, completo con 1. Hallo el mínimo, que es A. A dividido 1 es A por 1, A. A dividido A es 1 por 1, 1. Entonces me quedaría A más 1 sobre A. Lleno el ejercicio a resultados definitivos o a cálculos definitivos, reemplazo. Sería A menos 1 por A más 1 sobre A. Vendría a ser el numerador. El denominador es A más 1 sobre A. Siempre la raya de la fracción tiene que ser más larga para que no les confunda, ¿sí? Y fíjense que es una fracción sobre otra fracción. Sería una división. Esto se expresa así o directamente puedo hacer extremos por extremos. Multiplico y medios con medios. Extremo por extremo va a ir en el numerador. Sería A menos 1 por A más 1 multiplicado por A. ¿Sí? Los extremos. Y los medios A más 1. Una vez que tenga esto, cancelo A más 1 con A más 1. A con A. Simplifico. Por lo tanto, el resultado va a ser A menos A. Ese vendría a ser el resultado. Resultado final.
Ustedes me tienen que buscar la vuelta de hacer más corto, ¿verdad? Entonces, en cálculo auxiliar, tomé el numerador, el denominador, desdoblé esta diferencia de cuadrado para poder simplificar. Y ahí obtuve el resultado que es a menos 1. ¿Está claro? ¿Se entendió? Bueno, voy al siguiente. El siguiente tiene como numerador un producto y como denominador una fracción. Fíjense cómo es un producto, ahí mismo puedo ya multiplicar, ¿verdad? Sería, vamos a hacer ordenado, A sobre A más 1 por B, perdón, por A menos 1 sobre B. Esto me va a quedar así, A por A menos 1. Voy a utilizar paréntesis. A más 1 por B. Vendría a ser el numerador. El denominador voy a analizar porque allí tengo un caso de factoreo. Fíjense que no puedo sumar a cubo con A cuadrado ni con A, ¿verdad? Entonces, si analizo, tengo un factor común que es la letra A que se está repitiendo en los tres términos. Entonces voy a hacer eso. Factoreo A cubo dividido A cuadrado. 2A cuadrado dividido A es 2A. A dividido A es 1. Todo esto dividido entre B cuadrado. Pero si ustedes observan ese paréntesis, es un caso de factoreo otra vez. Es un trinomio cuadrado perfecto, a simple vista, ¿verdad? Raíz cuadrada de A cuadrado A, raíz de 1 es 1 y se cumple la prueba. El doble producto de la primera raíz por la segunda. Sería 2 por A por 1. Entonces, ¿qué hacemos? Escribo A, resuelvo A menos 1 al cuadrado sobre B cuadrado. Bueno, una vez que haya llegado a ese resultado, reemplazo acá el numerador, me dio esto, A por A menos 1 sobre A más 1 multiplicado por B. Dividido este resultado, A por A menos 1 al cuadrado sobre B cuadrado. Bueno, ¿qué más? Hago extremos por extremos y medios por medios. Voy a multiplicar para poder ir simplificando. Entonces, si ustedes se fijan, A por A menos 1 por B cuadrado dividido los medios. A más 1 por B por A menos 1 al cuadrado. Esto voy a, el pizarrón me queda chico ya para. Entonces, ¿qué hacemos? Cancelo A con A, B con B, A menos 1 con la potencia de A menos 1. Si analizamos, vemos que el resultado me va a quedar en el numerador B. En el denominador me queda A más 1 por A menos 1.
Inclusive, esto yo puedo volver a efectuar y tengo una diferencia de cuadrado, a cuadrado menos 1. Entonces, el resultado va a ser b sobre a cuadrado menos 1. ¿Se entiende, chicos? Fíjense cómo se van combinando los casos de factoreo con las operaciones. Entonces, vuelvo a repetir. Analicé numerador, denominador. Llegué a un cálculo auxiliar en donde reemplazo, luego efectúo la compleja, extremos por extremos, medios por medios. Y comienzo a simplificar. Tienen que simplificar, no dejar indicados los resultados. Ojo con esto, reducir a lo máximo. Entonces, obtengo b sobre a cuadrado menos 1. ¿Alguna preguntita? De mi parte ninguna, bro. Ninguna, profe. ¿Está claro? ¿Me voy muy rápido? Bueno, vamos al tercero. ¿Qué les parece? Voy a borrar esta parte para no dar vuelta el pizarrón, porque si no se arma. Esta partecita, para hacer el ejercicio 3. Bueno, en el ejercicio 3, fíjense, tengo el numerador, es todo esto, una diferencia. Y el denominador es una suma. Entonces, voy poniendo acá, numerador, y tengo a más b sobre a menos b. Menos a menos b a más b. Como es una diferencia y son dos fracciones, entonces tengo que hallar mínimo. El mínimo van a ser los dos, a menos b, a más b. Y comienzo a dividir. Mínimo dividido a menos b, me queda a más b por a más b. Puedo indicar así, a más b, paréntesis, al cuadrado, menos el mínimo, que es a menos b, a más b dividido a más b, es a menos b. A menos b elevado al cuadrado. Fíjense que tengo el cuadrado de una suma indicada. Me convendría desarrollar el cuadrado de la suma y el cuadrado de la diferencia para reducir esos términos. Entonces, tenemos en esta forma, cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Fíjense que acá está precedido del signo negativo. Voy a desarrollar y cambiarle de signo a la operación. Sería cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Denominador, el mismo, a menos b, a más b. Hago el cambio del signo y ahí voy a obtener a cuadrado más 2ab más b cuadrado menos a cuadrado más 2ab menos b cuadrado. Y cancelo b cuadrado positivo con el negativo. Menos a cuadrado con a cuadrado.
positivo. ¿Qué me va a quedar? 2AB más 2AB. Sería 2 más 2, 4AB sobre A menos B por A más B. Sobre A menos B por A más B. Ese vendría a ser el numerador. Ahora voy a tomar el denominador, que es 1 más A menos B sobre A más B. Y completo, como tiene 1, es un número entero, completo con 1 el denominador. Hallo el mínimo, que es A más B, dividido 1, es A más B por 1, A más B. Más A más B dividido A más B me da 1. Multiplicado por el numerador, A menos B. En este caso, como tiene signo positivo, directamente se copia igual. Si hubiese tenido negativo acá, entonces tengo que cerrar entre paréntesis y cambiar los signos. Una vez que tenga eso, cancelo B positivo con B negativo. Y me queda A más A, 2A. Dividido A más B. Bueno, una vez que tenga eso, voy a llevar a cálculos definitivos, ¿sí? Voy a borrar esta partecita. Y tengo el resultado del numerador, que me salió 4AB sobre A menos B por A más B. Sobre 2A A más B. Y hago extremo por extremo, medio con medio. Sería 4AB por A más B. Luego 2A A menos B por A más B. Y cancelo A más B con A más B. Fíjense que para simplificar tienen que ser iguales. Iguales en signo, en letras, en números. Luego tengo el 2, puedo cancelar con el 4. 4 dividido 2 es 2. A con A. Por lo tanto, el resultado final va a ser B, que me queda, sobre A menos B en el denominador. Y ahí obtenemos el resultado final. ¿Se entendió, chicos? Profe, no queda. Profe, arriba no queda 2B. Ay, perdón. Sí. Tenés razón, me olvidé del 2. 2 por B por 1. 2B y abajo A menos B. ¿Está hasta allí? ¿Se entendió? Sí, entiendo. Siempre cuando cancelan, traten de ponerle, porque a veces a uno se le pasa, ¿verdad? Cancelar y ponerle 1. Entonces uno ya sabe que se simplificó, ¿verdad? Porque a veces puede ocurrir que no le ponga eso y después empiezo a multiplicar, ¿sí? Ojo con eso. Entonces me queda 2, que era el resultado de simplificar 4 con el 2, me dio 2. Y la letra B, ¿sí? Dividido a menos B. Bueno, paso a otro ejercicio. Voy a cortar un ratito para dar vuelta al pizarrón y continuamos esto.
Bueno, el ejercicio 4, fíjense, el numerador es el número 1, ¿verdad? Directamente. Con esto no voy a hacer nada. Pero en el denominador tengo una operación que sería esta diferencia. ¿Qué ocurre acá? Pasa lo siguiente, con el numerador va a permanecer igual. Fíjense que en una compleja se va efectuando de abajo para arriba, para luego tomar el total. Acá me convendría efectuar 1 más 1 sobre X y luego 1 sobre el resultado que me dé es. Una vez que tenga ese resultado, va a ser con este 1 y luego por último la compleja. De abajo, ¿verdad? Para arriba, hacia arriba. Entonces, voy a tomar esta partecita. 1 más 1 sobre X. Fíjense que es un entero con una fracción. Completo con 1. Mínimo es X. 1 por X, X. Y comienzo a dividir. X dividido 1, X por 1, X. Más X dividido X, 1 por 1, 1. Entonces, el resultado de esto vendría a ser esto. Pero arriba tiene como numerador el 1. Entonces voy a expresar así. 1 sobre X más 1 sobre X. Efectúo esto. Fíjense que tengo un entero sobre una fracción. Yo puedo hacer directamente el 1, que sería el extremo por extremo, y multiplicar. 1 por X es X. Sobre el denominador que es X más 1. ¿Qué significa esto? Que acá me va a quedar 1 sobre 1 menos el resultado de esto vendría a ser X sobre X más 1. Inclusive esto puedo resolver en un cálculo auxiliar, ¿verdad? Voy a tratar de hacer esto acá por 1 menos X sobre X más 1. Completo con 1 el entero y hallo el mínimo. Mínimo X más 1. Dividido 1 es X más 1 por 1, X más 1. Menos X más 1 dividido X más 1 es 1 por X, X. Fíjense que puedo cancelar X. Sería este positivo con el negativo. Si cancelamos me va a quedar 1 sobre X más 1. Entonces, yendo al ejercicio, al cálculo auxiliar definitivo, sería el numerador 1 sobre el resultado de esta operación que me quedó 1 sobre X más 1. La raya larga que es de la fracción. Y ahí estaría multiplicando extremos por extremos. 1 por X más 1, X más 1. Sobre el denominador que es 1. No es necesario ponerle, entonces el resultado X más 1. Ese 1 como denominador no le altera para nada. Bueno, ¿se entendió, chicos? Fíjense, tomé el denominador, efectué.
hallé eso, luego la compleja y luego la diferencia, 1 menos el resultado de esa compleja que me quedó acá. Luego completo, indiqué, ¿verdad? Numerador sobre el resultado de esto y luego ya resuelvo la compleja. Bueno, el siguiente es muy parecido, ¿verdad? Pero en el numerador hay una operación y en el denominador otra. Entonces allí me conviene analizar numerador y denominador por separado hasta obtener el resultado. El numerador voy a poner ya 1 sobre 1 más 1 sobre x más 1. Mínimo x más 1 y comienzo a dividir. X más 1 dividido 1, x más 1 más x más 1 dividido x más 1, 1 por 1, 1. Resultado x más 2 sobre x más 1. Entonces, mínimo dividido 1, x más 1 por 1, x más 1. X más 1 dividido x más 1, 1. Sumo y ahí tengo x más 2 sobre x más 1. Denominador. 1 más 1 sobre x cuadrado menos 1. Completo con 1 y el mínimo x cuadrado menos 1. Dividido 1, x cuadrado menos 1 por 1, la misma cosa. Más mínimo dividido, esto es 1 por 1, 1. Cancelo. Resultado x cuadrado sobre x cuadrado menos 1. ¿Sí? Bueno, una vez que tenga esto, llego acá en los cálculos y fíjense si es necesario desdoblar esta diferencia para que algo se simplifique, desdoblo. Entonces, obtenemos, voy a sacar esto. Tengo x más 2 sobre x más 1. X cuadrado menos 1. Y hago extremos por extremos y medios por medio. ¿Cómo sería esto? X más 2, puedo utilizar paréntesis, por x cuadrado menos 1. Me conviene factorear. X menos 1, x más 1. Sobre x cuadrado, medio por medio, x más 1. Cancelo. Fíjense que allí recién me conviene simplificar. Y esto quedaría así. Más nada. No puedo simplificar más nada. Entonces, resultado, x más 2 por x menos 1 sobre x al cuadrado. Y allí queda. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Bueno, fíjense, pueden sacar numerador aparte, denominador aparte. Si es un entero, completarle con 1 para recordar que tienen que hacer el mínimo común múltiplo, ¿sí? Y luego efectuar directamente. Bueno, fíjense, yo elegí 3 ejercicios más en donde está mezclado ya la parte de simplificación, una multiplicación, división, en donde tienen combinaditos los casos. Entonces, voy a ir efectuando
ir recordándoles, ¿verdad? En una simplificación tenía que analizar si tenía algún caso de factoreo, factoreaba y luego simplificaba. Fíjense, en este caso tengo x cuadrado más x por y menos 2x. Si ustedes observan, tienen factor común x. Empiezo por allí, ¿verdad? Entonces factoreo x cuadrado dividido x es x y dividido x es y, menos 2. En el ejercicio de abajo, les conviene agrupar los 3 primeros términos y si ustedes se fijan, estos 3 términos corresponden a un trinomio cuadrado perfecto, en donde yo factoreo, que sería x más y al cuadrado menos 4. Pero ¿qué ocurre? Una vez que haya factoreado, me doy cuenta que tengo se me reducen a 2 términos, en donde tengo una diferencia de cuadrados. Ambos son cuadrados exactos, cuadrados perfectos. Entonces, si yo factoreo esto como diferencia de cuadrado, voy a abrir paréntesis, mi primera raíz va a ser x más y más raíz cuadrada de 4 es 2 y x más y menos 2. Sería el resultado de esa diferencia de cuadrado. Entonces, una vez que tenga ese, pongo como denominador x más y más 2, x más y menos 2. Cancelo y el resultado va a ser, en el numerador me va a quedar la letra x. En el denominador, x más y más 2. Ojo con esto que tienen que analizar. Siempre es analizar, ¿verdad? Los 3 primeros términos, un trinomio cuadrado perfecto, expreso así, luego una diferencia de cuadrados. Y luego se simplifica. ¿Se entendió, chicos? Bueno, ahora voy al siguiente. El número 7. Fíjense, ese número 7 tengo una multiplicación y luego es una división. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Recuerden que en división siempre es el divisor el que se invierte. Puedo invertir y factorear al mismo tiempo. Puedo hacer eso, ¿sí? Y voy a ir haciendo, tengo paréntesis, x cuadrado más 3x, factor común x. Y me queda x más 3. Voy a utilizar corchete acá. Abajo, si ustedes se fijan, también tengo factor común que sería el 4 en el denominador. 4 y obtengo x cuadrado menos 1, que va a ser una diferencia de cuadrado. Después vamos a ir analizando eso. Por si se fijan, 2x cuadrado más 2x, tengo factor común 2x.
paréntesis, x más 1. En el denominador, x cuadrado menos 9. X cuadrado menos 9, diferencia de cuadrado. Sea x menos 3, x más 3. Bueno, dividido, entonces ya puedo poner, fíjense, ya puedo poner por invertir esto y analizo. X cuadrado menos para x más 3 es no de la forma. Paréntesis, raíz cuadrada de x cuadrado x, signo negativo, menos por más menos, y busco dos raíces de tal forma que el producto sea 3 y la suma 4. Sería 3 y 1. Dividido x cuadrado. Bueno, lo que me va a pasar es desdoblar esta diferencia de grado. Elimino el corchete y después ya empiezo a simplificar. Entonces queda x más 3 sobre 4. X cuadrado menos 1 va a ser x más 1 por x menos 1. Por 2x, x más 1 sobre x menos 3 por x más 3. Por x menos 3, x menos 1, x al cuadrado. Y aquí se convierte en un producto sucesivo. Simplifico. Voy a empezar con esta x con x cuadrado. Esta x de x cuadrado puedo cancelar con esto. El 2 puedo cancelar con el 4. Y luego tengo x más 3 con x más 3. X menos 3 con x menos 3. X menos 1 con x menos 1. Y por último, x más 1 con x más 1. Voy a analizar. En el numerador me va a quedar 1. Y en el denominador, el 2. Entonces, el resultado, un medio. ¿Sí? Fíjense, voy multiplicando, me da 1. Denominador, 2. Les vuelvo a repetir, ojo con la división, siempre se invierte el divisor. El paréntesis viene a ser el dividendo. El otro, el divisor. Invierto y factoreo. Bueno, ¿está claro, chicos? Sí, Uno profe. más de combinado. En este, de la misma forma, tienen producto, tienen una división. Esta es la diferencia, era que estaba entre paréntesis. Este no. Ya directamente puedo invertir. Una vez que tenga eso, voy analizando. Diferencia de cuadrado, trinomio, trinomio, factor común, y esto nada prácticamente. 4a cuadrado menos 9 es 2a menos 3, 2a más 3. Abajo, trinomio de la forma. A menos, menos por menos más. Y allí estaría buscando dos números de tal forma que el producto me dé 35 y la suma 2.
sería 7 y 5. 7 por 5, 35, menos 7 más 5, menos 2. Por trinomio de la forma A más por menos, menos. Dos numeritos de tal forma que el producto me dé 56 y la suma 1. 8 y 7. Abajo, factor común entre 8 y 12, 4. 8a dividido 4, 2a. 12 dividido 4 es 3. Por invierto 2a menos 3 sobre a más 8. Y una vez que tenga esto, comienzo a simplificar. 2a menos 3 permanece igual. 2a más 3 con 2a más 3. 1 y 1. A más 8 con a más 8. A menos 7 con a menos 7. Y más nada. Entonces, en el numerador me queda 2a menos 3, 2a menos 3. Esto puedo expresar en esta forma al cuadrado. En el denominador tengo el 4 y tengo a más 5. Entonces, ese vendría a ser el resultado. Vuelvo a repetir. Diferencia de cuadrado, trinomio de la forma, factor común. Estos dos términos no son polinomios que no tienen ningún caso de factoreo. Invierto y luego comienzo a simplificar. Bueno. Y por último, este ejercicio 9. En este ejercicio, fíjense, tienen dividendo, divisor. Lo que voy a hacer es invertir y luego factorear, o puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Diferencia de cubos, factoreo. Diferencia de cubos, tenía que traer raíz cúbica de ambas raíces, que sería a menos b. El segundo paréntesis comienza con una potencia menor a 3, que sería a cuadrado. Y los signos serían positivos. Todo esto sobre a más b. Me dice dividido. Entonces, por invierto, pero ahí veo que tengo una diferencia de cuadrado. Vendría a ser a menos b, a más b. El numerador, si ustedes observan, no le corresponde ningún caso de factoreo. Si fuese trinomio cuadrado perfecto, tendría que tener un 2. Entonces, esto se mantiene como a cuadrado más a por b más b cuadrado. No se olviden que esto tengo que invertir. Entonces, si invierto, está como numerador, va a pasar como denominador. Pero al numerador le voy a poner 1. No se olviden que esto es sobre 1. Invierto y me queda 1 sobre a menos b. El siguiente paso sería simplificar ya. Tengo a menos b con a menos b. A cuadrado más ab más b cuadrado. Luego a más b con a más b. Y el resultado final, a menos b. Puedo dejar aquí.
¿Se entendió, chicos? Fíjense que cuando más ustedes practiquen, fíjense en el ejercitario 20, en el 19, traten de practicar, ¿sí? Porque el examen se va a dividir en tres partes. La parte de máximo, mínimo, la teoría de conjuntos numéricos, todo eso vayan viendo y aprendiendo las reglas. Y los casos de factoreo que les pido que repasen, ¿sí? Y bueno, no sé si alguna preguntita, alguna consulta me quieren hacer. Cualquier Profe, cosa, no. Sí, yo en esa parte de MCM, en expresiones algebraicas, lo que no entendí bien, cuando no tienen fracciones. ¿cómo le completas esto? No es en esta clase. El máximo común divisor, me decís, y mínimo. Sí, las expresiones algebraicas. Sí, fíjate que cuando te pide máximo común divisor y mínimo común múltiplo, suponete que vos factoreaste ya todo y no hay un común, un número o una letra que sea común a todos. Entonces allí directamente el máximo común divisor es la unidad, porque el 1 se encuentra en todos los polinomios, ¿sí? Entonces se completa máximo común divisor igual a 1. El mínimo no. El mínimo son los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Vos podés encontrar comunes y no comunes, que están en uno pero no están en el otro. Pero de esos elegís la mayor potencia, ¿sí? Lo que tienen que saber es la teoría. Lean eso, porque si no saben las reglas, les cuento que se van a estrellar con todo lo de matemáticas. Esto es lo básico que tienen que saber. Trata de ejercitarte otra vez en máximo común divisor. Creo que es 2 clases anteriores, creo que dimos máximo común divisor. Y yo les envié un ejercitario y practiquen eso. Dale, ¿Sí? profe. Bueno, y fíjense que para esto, para suma de fracciones, siempre se utiliza el mínimo común múltiplo. El máximo común divisor solamente cuando les pide hallar el máximo y el mínimo. Eso es para que manejen las reglas. ¿Está? Bueno, y cualquier cosa nos comunicamos por WhatsApp, ¿sí? Listo, chicos, buenas noches. Gracias, profe. Listo, gracias a ustedes. No, profe.